Buenas tardes para todos. Desde el Laboratorio de Fonética de la Facultad de Comunicaciones y Filología les damos la bienvenida a un nuevo conversatorio de lenguaje y cine. Esta es una estrategia de Cuenta con el Alma. En esta ocasión hablaremos sobre la película Keila de la directora colombiana Viviana Gómez Echeverri. En este conversatorio nos acompaña Ruby J. Pan Somerson, quien tiene estudios en lingüística aplicada y es magíster en estudios del Caribe. Su tesis se tituló Análisis crítico y perspectivas de la lingüística raizal, enfoque interdisciplinario para la protección, fomento, uso y revitalización de lenguas nativas y criollas. Además, es creadora de la Cátedra Raizal, declarada en 2020 como Patrimonio Bibliográfico y Documental de la Nación. Bienvenida, profesora Ruby. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes para todos los que nos están escuchando. Qué dicha compartir con ustedes este espacio. Aquí estoy para servirles. Bueno, profesora, para empezar este conversatorio vamos a hablar un poquito de la sinopsis de la película para las personas que de pronto no la han visto. Esta es una película que nos cuenta un poco la vida de Keila. Keila es una adolescente que vive en Providencia, una pequeña isla del Caribe colombiano, donde habita una comunidad descendiente de africanos, españoles y piratas ingleses. Un día su padre sale a pescar, pero no regresa. Mientras lo busca, Keila recibe la visita inesperada de la ex mujer de su padre, quien viene desde España con su medio hermano, y la chica, digamos que se ve forzada a recibirlos. Esta historia nos cuenta un poco la vida de una familia rota que se une por la desesperación y la desaparición de uno de sus miembros. Bueno, para empezar el conversatorio, profesora, le vamos a preguntar qué le pareció la película, qué le llamó la atención, si le gustó o no le gustó. Pues me gustó mucho la película en la medida en que pone en escena los diálogos en el idioma raizal y también cómo al entrar personas que no lo hablan, pues los raizales cambian al idioma necesario, en este caso al castellano. Pienso que es una película importante porque trata de mostrar en su magnitud muchos de los problemas de las islas. Entre esos, pues el que nos concierne, que es el idioma, el uso, la pérdida de alguna manera, que no habla de eso en la película, pero que se deja entrever, y lo que tú decías de las familias rotas y la parte social de la isla, ¿no? En ese sentido, por supuesto que es una gran película, merece de pronto que después se vaya sobre ella y o se puede dejar así también, está muy bien. Bueno, profesora, para ir entrando un poco en materia, ¿nos podría contar un poco sobre la lengua criol, que es una lengua raizal? También nos podría contar qué es una lengua raizal, cómo se constituye esa lengua y cuáles son sus características. Bueno, el idioma raizal, la procedencia del idioma raizal viene de Jamaica y fue muy interesante. En la película se hizo una mención precisa sobre a dónde había ido el papá de Keila, y él ya le responde al hermanito que acaba de llegar que estaba en Jamaica, y el niño le reclama que por qué pudo ir a Jamaica y no fue a España a conocerlo, a visitarlo, ¿cierto? Y pienso que con eso se hace una rememoración a ese vínculo que tenemos con Jamaica, pues venimos de Jamaica y el idioma raizal vino de Jamaica con los esclavizados, con los libertos, con los amos que se habían criado en el Caribe y que nadie dominaba el inglés inglés estaba en formación. Entonces, en cuanto a la procedencia, también fueron traídos, esclavizados directamente desde África a San Andrés. Entonces, pues se fue, los que llegaban iban retomando, iban adquiriendo el idioma que ya estaba, que en realidad es el mismo jamaicano. En San Andrés no nació el idioma.
Y eso está muy bien porque eso abre la posibilidad de millones de hablantes, ¿no? Que es muy importante para la preservación de un idioma como estos que han sido depauperados. Tu otra pregunta, la procedencia, pues más o menos es esa la respuesta. Bueno, profesora, no sé si también nos pueda contar un poco sobre el criol, o sea, cuáles son esas, digamos, generalidades históricas y lingüísticas que tienen, si se habla solo en San Andrés y Providencia y más o menos cuántos hablantes puede tener esta lengua. Sí, en cuanto al idioma raizal, tengo que hacer una aclaración. Cuando se dice creol, el creol es un término sobre todos estos idiomas que se llaman creole. Ahí está el papiamentu, está el yumieca, está el idioma raizal, está el limonés, etcétera. Está el de Haití, que también pertenecen a ese concepto o término superior que son los idiomas creole. Es como los idiomas romances al cual pertenece el castellano, el francés, el portugués, y nadie dice el romance, sino que se le da su nombre. Entonces, en este caso, pues, una de las cuestiones para la pérdida de un idioma es que no tenga nombre. Entonces se le puede también llamar idioma raizal y pertenece al jamaicano. Históricamente, como había dicho antes, pues se formó en las grandes plantaciones en Jamaica y llegó con los jamaicanos. Hiciste como 3 preguntas a la vez. Pues, históricamente, ¿Cuántos hablantes puede tener esta lengua? exacto. En cuanto a los hablantes, se pueden calcular en unos 10 millones, porque es que el idioma no solamente está en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, sino en todo el Gran Caribe. Por ejemplo, por toda la Centroamérica caribizada, desde desde las islas de San Andrés y luego todo lo que es Panamá, unas partes de Panamá, de Costa Rica, de Nicaragua, inclusive en la Guatemala indígena, hay un trocito de Guatemala que entra en el Caribe que se llama Livingston y ahí se habla también porque pensemos que si Jamaica está entre las Antillas Mayores y luego en la época de la esclavización y después de la emancipación, ellos se regaron hacia Centroamérica, ¿sí? Entonces, y hay muchísimos hablantes también en la diáspora, hablando ahora de la diáspora en situ, en San Andrés, está la diáspora raizal, que entre nosotros pues lo hablamos, ¿cierto? Pero en San Andrés quedan muy pocos hablantes y esto es una de las partes que yo también trabajo y la pérdida y cómo se hace la revitalización. En Providencia puede haber mal contados o bien contados unos 3,000 y en San Andrés quedarán muy pocos, unos 5,000. Entre San Andrés y Providencia, unos 7,000 hablantes, que es un gran problema para la preservación. Eso es más o menos. Profesora, como ya lo habíamos dicho en su introducción, usted digamos que es creadora de la Cátedra Raizal. ¿Nos podría mostrar en qué consiste todo eso? ¿Cuáles son las herramientas que nos brinda esta cátedra? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, pues aquí pueden ver la cátedra Raizal, cátedra-raizal.org. Esta cátedra surge a partir de una tesis en estudios del Caribe que tú amablemente mencionaste y en las propuestas de qué más había que hacer para salvaguardar, fomentar, usar y revitalizar nuestro idioma, pues
una de las propuestas era hacer un portal que ofreciera herramientas de aprendizaje. Entonces, lo más importante de este portal es hacer ver la belleza de un idioma como estos, cómo puede entrar en diferentes espacios para su preservación, fomento, revitalización y uso. Y en esa medida, pues, en la parte izquierda del portal, instalé unos enlaces que al abrirlos pues muestran diferentes aspectos. El primero es sobre el alfabeto, que es muy importante porque si no hay un alfabeto, el idioma también se pierde. Hay que hacer archivos, hay que escribirlo, hay que escribir la memoria del pueblo raizal. Y no solamente la memoria, pero que cuente también el arte de la agronomía, de la agricultura, cómo se hacen las cosas, ¿sí? Desde la comunidad. Luego está el de material didáctico en idioma raizal. Es algo muy importante para quienes quieran aprender o quieran enseñar. El portal es gratis, solamente tendrían que mencionar la fuente y hay material didáctico online y que se puede imprimir muy fácil, con pocos colores o casi nada, para que la gente lo imprima. Están las instrucciones de cómo usar este material. Luego, pues, por supuesto, me congracio con los otros idiomas nativos de Colombia. Ahí pueden encontrar información sobre el Wayuu, Nike, sobre el Luenga Palengue, el idioma de Palengue. Están todo lo que tiene que ver con la civilización del pueblo raizal, la cultura del pueblo raizal, porque siempre estos idiomas y las comunidades que lo hablan, no sé, siempre se piensa, pero la tendencia que se hizo sobre estos idiomas era de pauperarlos, decir que no tenían historia, que no tenían civilización, que es una mezcla y todos los idiomas son una mezcla. Entonces el portal se encarga no solamente del idioma, que es el motor de las manifestaciones culturales, sino también de la agricultura, la gastronomía, hay recetas, habla sobre lo que me has preguntado, la historia, etcétera. Luego hay un enlace sobre la política de lenguas nativas, que es importantísimo. Si tenemos una normatividad muy rica en Colombia, además apoyada por normatividad supranacional, la UNESCO, etcétera, pues tenemos que utilizarla, ¿cierto? Entonces ahí encuentran esa información y al final ahí está el enlace sobre el turismo cultural para un desarrollo sostenible, porque no sé si saben, las islas, el ecosistema natural y humano del archipiélago está en vía de extinción. Entonces, ahí también no promuevo el turismo como tal, sino normatividad de qué se debe hacer con un turismo en un territorio indígena que tiene que ser preservado. Por favor, abran las diferentes enlaces. Es muy hermoso. También todos los años, en la derecha, bien abajo donde dice materiales, donde dice tarjetas de Navidad. No, aquí, donde tarjetas de Navidad. Ahí encuentran tarjetas de Navidad y el calendario de cada año. Lo pueden revisar, está todo sobre el alfabeto. Es algo muy, muy importante haber hecho este portal. Gracias. Muchas gracias, profesora. La verdad que es un tema muy interesante. Les recordamos también a las personas que nos ven a través de Facebook que en el chat vamos a dejar el link para que puedan acceder a la cátedra y a través de ese mismo medio también nos pueden dejar las preguntas que tengan. Bueno, para seguir
un poco con los temas de la película, esa situación bilingüe que vemos en la película es una mayoría, digamos que en qué contextos se utiliza una u otra lengua, vemos que Keila es bilingüe, que con la ex mujer de su papá habla español, pero con sus amigos y su familia habla el criol. ¿En qué espacios o usos se dan en la sociedad en las diferentes lenguas? Bueno, respecto a los espacios, en realidad se da en todos los espacios donde la persona, donde nosotros encontremos otro raizal, entonces hablamos en nuestro idioma raizal. No es solamente como siempre se promueve que es un idioma para la intimidad, un idioma para el hogar y para los rincones más recónditos de la casa, no. Si yo voy a la gobernación y encuentro una persona que habla idioma raizal, me comunico en un espacio administrativo, ¿cierto? Y oficial en el idioma. Si voy a la tienda de la esquina y es un señor raizal o una persona raizal quien lleva la tienda, entonces uso el idioma, es decir, se mueven todos los espacios. Pero, sin embargo, los espacios de prestigio donde un idioma en vía de extinción tendría que estar, en esos espacios no está como tal. Es en el espacio educativo, el de las autoridades administrativas y servicios públicos, de los derechos en las relaciones con la justicia, en las actividades culturales e instalaciones culturales, en los medios de comunicación e información y en el espacio de los pueblos fronterizos. Lo que quiero decir con esto es que cuando en el espacio en que no se usa es cuando no hay una persona que lo hable. Y eso se ve muy bien, como tú mencionaste, que Keila es bilingüe y cambia, ¿cierto?, de registro cuando está con la novia del papá, cuando está con su hermanito, cuando es necesario que lo use, que también eso lleva a la pérdida. Eso ha llevado mucho el idioma a la pérdida, porque cuando yo voy a otro país, a China, pues yo tengo que hablar en chino. Yo no hablo en español. Entonces, pero en este caso, en estos idiomas y en estos territorios, la gente piensa que uno tiene que hablar el idioma del que llega a visitar. Pero bueno, eso está bien, es parte de la comunicación, ¿cierto? Los contextos son esos. El idioma sirve como de comunicación en todos los espacios mientras uno encuentre una persona que lo hable. Y la situación de bilingüismo de Keila, pues ahí se deja ver que ella cambia de registro cuando necesita cambiar. Ujú. Para la enseñanza de esta lengua, ¿se da en la escuela o simplemente se da como en ese contexto familiar? Y digamos también si tiene un sistema oficial de escritura. Exacto. Entonces, pues en la escuela, en la enseñanza no existe como tal. No hay clases en idioma raizal. El sistema, me preguntaste por el sistema de escritura. Tampoco hay un sistema oficial de escritura. Sin embargo, en el año 2016, pues me encargué de hacer el alfabeto con sus explicaciones, argumentado lingüística y científicamente por qué escojo un fonema, por qué escojo una letra, cuál es, y difiere, por ejemplo, de unas propuestas que había habido antes, pero que utilizan el idioma inglés, el alfabeto del idioma inglés para la escritura. En la medida en que sigamos usando un alfabeto ajeno para escribir un idioma propio, pues eso lleva a la pérdida. Entonces, utilizo el alfabeto fonético internacional, que me muestra que yo puedo utilizar una U que dice U como uva y no la W del inglés, porque cuanto más
se trate de acercar a otros idiomas que no es el idioma raizal, eso lleva a confusión. Entonces, un alfabeto para la escritura transparente, sin letras que opaquen, ¿ya? Por ejemplo, para escribir laugh, uno dice laugh, entonces, y no L-A-U-G-H, porque no es inglés, es un idioma nuevo, reestructurado, cuyas bases son los idiomas africanos, que se reelaboró en los tiempos de la trata de esclavizados en Jamaica, los modelos, y cuenta con a todos los niveles de la lengua. Tiene su estructura fonológica, la estructura sintáctica, la morfología, la parte de la formación de las unidades léxicas, es decir, las palabras. Se tomaron los modelos, los moldes, las muestras de la formación de palabras africanas. Es un idioma completo y pues falta lo que tú preguntabas, falta que se implemente en el sistema educativo, que como dije antes, es uno de los espacios de prestigio donde cualquiera que quiera fortalecer su idioma, lo primero que hace es montarlo en el sistema educativo. Entonces, pues esa es una de las labores en las que estoy comprometida, que tenga que llegar al sistema educativo. Bueno, tenemos una pregunta en Facebook. En algunas descripciones del aula isleña se denomina este como vende. ¿Qué significa? ¿Se usa este nombre para la lengua? Una pregunta muy hermosa, porque sí se podría utilizar la palabra vende, porque es uno de los idiomas africanos o uno de los pueblos africanos, comunidades de las cuales también que fueron fuente para la reelaboración de lo que es hoy el jamaicano o el idioma raizal, ¿cierto? El problema de decirle vendé o mendé o patuá o Ubuntu es un problema de mucha dimensión que tiene que ver con los conceptos africanos que trataron de erradicar de las cabezas, de las mentes del esclavizado. Y entonces, al usar vendé, alguien le va a decir a la persona que hizo la pregunta, eso no es así, eso no se llama así, se llama creole, no sé, esas cosas. Y entonces cuando yo a veces utilizo la palabra patuá, que es hermosa, no tiene nada que ver en realidad que si es colonialista o no, porque creole también viene de Francia, etcétera, etcétera. Entonces, el problema con los idiomas que no se les, a los cuales no se les elevó el prestigio, se llaman minoritarios, minorizados, etcétera, es el problema en los conceptos. Entonces, si yo digo patuá, vendé, mendé, ubuntu, caramanta o algo así, es el mismo idioma, ¿sí? Con todas sus estructuras fonológicas, fonéticas, a niveles de cualquier idioma. Pero en la cabeza de la persona quiere escuchar otra cosa. Entonces, es un problema de ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema? ¿El concepto? ¿El término o el concepto? Porque el concepto es el mismo y el término es lo que... Por eso, pues, reuniéndome con otros grupos, hemos decidido llamarlo idioma raizal. Por supuesto, todas las cuestiones en las comunidades hay que legitimarlas, pero dice más que llamarlo creol o cuestiones así que no dicen nada, porque yo puedo decir, ¿y creol? ¿Cuál de los creoles me estás hablando? ¿El de Haití?
los creole de África, etcétera. Entonces, cuanto más se le dé un nicho, se ponga en un nicho que le dé prestigio como tener su nombre, pues en esa medida se salvaguarda, se fomenta, se usa, se revitaliza y sobre todo se usa sin vergüenza, sin tabúes, porque los tabúes también han hecho que estos idiomas se pierdan y no solamente los idiomas, sino nosotros también las comunidades, porque cuando dejamos de usar el idioma ya no somos comunidad raizal indígena. Y también no solamente esa parte de la identidad, sino que ante las figuras de las normatividades, que es muy importante también, la UNESCO, las leyes colombianas, pues perdemos espacio dentro de las leyes que nos protegen, algo así. Si la persona quiere decir vendé, puede usarlo, pero tiene que explicar que prefiere decir vendé que creole o algo así, ¿no? Solamente tiene que saber, en el portal hay una parte donde dice tesis de maestría en estudios del Caribe. En esa tesis explico exactamente todo punto por punto. La escribí para mis profesores, para los jurados, para la comunidad académica y también pues con el rigor académico, pero se entiende mucho aparte del marco histórico que es muy especializado, se entiende todo lo que ahí dice. Entonces yo los convoco que vayan a la tesis y la persona que preguntó sobre vender puede tener una explicación. Gracias. Muchas gracias, profesora. Bueno, como ya sabemos, en el archipiélago se habla criol, pero se distingue entre el criol de la isla de San Andrés y del de Providencia. A grandes rasgos, ¿cuáles serían esas diferencias y si existe pues una variación dialectal? Bueno, es el mismo idioma raizal y las variaciones, las inconsistencias lingüísticas que podría haber tendrían que ver más que San Andrés Isla está más expuesto y desde hace mucho tiempo más está más expuesto al idioma castellano, ¿cierto? Al español. Y San Andrés era un reducto, era una isla más cuidada, menos invadida. Y en eso estaría la diferencia, ¿no? Que en San Andrés se le meten más palabras en español al idioma raizal y en Providencia pues había habido una especie de salvaguardia endógena. Sin saberlo, se estaba cuidando más el idioma. Pero el problema a veces no es la entrada de unidades léxicas de palabras en el idioma raizal, sino que se quiera cambiar por inglés, siendo que no es inglés. El idioma raizal es un sistema lingüístico autónomo y perfecto, no es un apéndice, no es un idioma corrupto del inglés, no es que los africanos no fuimos capaces de aprender inglés porque además no se hablaba inglés en ninguna parte, se estaba estandarizando el inglés desde Inglaterra en 1626 y en todo el tiempo de la esclavización. Así que el problema es, y en la película se puede notar cuando al principio Keila dice, my name is Keila. Eso no es idioma raizal. Ese es el problema, no los cambios tanto del español, porque eso se puede mejorar, ¿cierto? Que es parte de mi trabajo, sino cuando se trata de decir como si fuera inglés, pero es que no es inglés. Entonces, o hablamos en inglés, como cualquier persona puede hablar en inglés, ¿cierto? En Medellín mucha gente habla en inglés,
o se habla en el idioma raizal. Y es Miniem Kiela. Miniem Kiela. Y otras veces cambiaban el pronombre personal de primera persona es mi, que es una palabra hermosa que todavía queda de los idiomas africanos en los pronombres. Y ella a veces cambia a I o a, ¿sí? Porque lo quieren acercar al inglés porque se dijo que era inglés y que lo hablábamos mal. Y eso no es, un idioma no se puede hablar mal si ha pasado de generación en generación. Es un sistema estructurado, ¿cierto? Entonces, pues mi llamado es que utilicemos los pronombres del idioma raizal, que es una cosa hermosa. Tú los pones así y es poesía pura. Mi, you, im, uno, them, we. Cuando alguien me dice, pero dice we, dice you, sí, porque se tomaron también palabras de los esclavistas que en el momento estaban. Por ejemplo, en Luenga Palenque, el idioma de Palenque, en el sur de Cartagena, pues tienen los pronombres también de lenguas africanas. Ese sería mi llamado a la película cuando yo dije que me había gustado mucho y que de pronto había algo a lo que se podía volver, y es que porque ella no dijo mi name Keila o Keila, mi name Keila, y dijo my name is Keila. Nadie te entiende eso, un niño raizal no entiende cuando tú le dices, o cuando le preguntas cómo te llamas. Se pregunta en raizal, da hoyo niem, mi niem, Darly. Gracias. Bueno, tenemos otra pregunta. La película muestra la realidad que vive la comunidad a través de su idioma, su música, el medio ambiente y el choque cultural entre los isleños y el mundo continental. Esto corresponde con la realidad que se vive en la isla y que muestra la película. En efecto, eh, lo muestra de una manera artística a través del audiovisual, de las escenas, ¿cierto? Que se busca que sean hermosas, etcétera. Se deja ver esa problemática del idioma en cuanto que Keila, si se queda con el hermanito toda la vida, pues el hermanito tendría que aprender el idioma raizal, ¿cierto? Y no ella estarle hablando o perder el idioma, su propio idioma. Sin embargo, para la comunicación es importante. Yo quiero que me entiendan. La parte del ambiente, pues muestra unos paisajes idílicos, la parte depauperada de las islas, pues no se ve mucho, pero hay un problema gravísimo de ambiente. El choque en cuanto a la música, pues sí, muestra, se escucha música, un poquito de música típica, como se podría llamar, pero al final se canta de una manera un poco castellanizada. ¿Qué me falta? De Sí, la pregunta. yo creo que ya nos ha respondido las preguntas, pero entonces hay la actitud que se muestra que tiene Keila en la película hacia pues la vida continental es generalizada, es decir, se puede decir que en la actitud de Keila es la misma actitud de los jóvenes en los archipiélagos. Sí, cuando te refieres a la actitud, ¿me puedes explicar exactamente a qué te refieres con la actitud de Keila? Vemos, por ejemplo, cuando ella está escuchando la radio y suena el himno de Colombia, ¿cierto? Que inmediatamente lo apaga. Esa
como identidad, por decirlo, colombiana que se da en la película. ¿Qué actitud hay hacia esa identidad? Sí, en la película fue, yo no sé si se puede decir como un cliché, como un punto para mostrar cierto inconformismo con, con esa idea de Colombia, ¿cierto? Y pues lo muestra así como se dice cliché, no sé, que es cuando ella apaga el radio. No, no hay un diálogo o una explicación, sino que se deja para el entendimiento de los cineastas. Em, hay, no, hay un problema, ¿cierto? Es un problema complejo por, por las formas como se ha entrado, como ha entrado Colombia, por decirlo así, a las islas. Y como cada vez se ve más el daño, entonces hay un sentimiento de, no de rechazo total, pero de inconformidad, de incomodidad, llamémoslo así. Entonces, el ella apagar el himno nacional muestra su sentimiento de incomodidad y eso reúne un montón de incomodidades que dentro de las comunidades se comenta, ¿cierto? Porque hay problemas gravísimos en las islas. Sin embargo, hay unas querencias hacia el continente, ¿ya? Las incomodidades surgen cuando se dan esos detalles como el himno nacional, como que llegue el presidente y diga cosas que no va a cumplir. Entonces salta esa incomodidad que es muy antigua. Y eso no viene solamente hacia Colombia, sino hacia los amos europeos. Ahí hay una complejidad de incomodidades que no solamente es hacia Colombia, en ese sentido de cuando salta, ¿cierto? Sino también a los amos, que imagínense ustedes que estuviéramos nosotros en un sistema de esclavización, ¿cómo sería eso, cierto? Entonces ahí están los puntos de encuentro y desencuentro, porque son históricos, son muy antiguos. Y cuando no sabemos la historia de la procedencia, de qué hubo, es decir, cuando no hablamos de la época de la esclavización, no podemos entender los procesos por los que ha pasado el idioma, los procesos por los que ha pasado la comunidad, para que Keila apague el radio en ese momento, ¿ya? No sé si quieres preguntarme algo más, si no fui clara. No, profesora, muy clara. Tenemos una pregunta. Esta la hace Laura. Hay muchos aspectos que se resaltan en la película y muchos de ellos se dan de forma implícita, que por no tener una relación más estrecha en el contexto en el que se da, pasamos de largo. ¿Cómo es la relación de los isleños con el mar? Que es un poco como el protagonista oculto de la película. De pronto no sé si nos puedas contar esa importancia del mar en la cultura raizal. Sí, la importancia del mar en la cultura raizal es endógena. De eso no se habla, nadie está hablando del mar, pero no, lo digo de buena forma, los ojos que llegan desde afuera, extranjeros o colombianos o chinos o de donde vengan, se fijan en esa parte del mar, que es el ojo de la directora, de la creadora de la película, Viviana Gómez Echeverry, ¿cierto? Para ella el mar fue algo como una masa diferente. Quiero decir algo y es que para nosotros el mar es una extensión de la tierra. Nosotros sabemos que si tú te montas en un barco
en la orilla de la isla, vas a llegar a otro sitio. Es decir, la isla no se acaba en el territorio demarcado geográficamente, ¿ya? Entonces, eso por un lado. Por el otro lado del sentido de la pregunta de Laura, la relación de nosotros con el mar, pues es una relación natural. El mar da comida, el mar es una carretera por donde llegamos a Panamá, por donde llegamos a Nicaragua, por donde llegamos a Jamaica, por donde el papá de la niña estuvo, ¿cierto? El mar es una autopista inmensa, es un camino, es una trocha que nos acerca con Nueva York. Claro, hay que llegar a un sitio y después ir a Nueva York, pero esos eran los viajes que se hacían antes. Eran más hacia el Centroamérica y los Estados Unidos, ¿no? Muchísimo con Nicaragua también. Así que es una relación natural, totalmente natural, como con el monte, con los árboles, con ciertos animales. Es una relación que nosotros no ponemos en debate. No es algo natural. Y es una extensión de la tierra, eso es importantísimo, porque yo he escuchado gente que vive en San Andrés o en las islas y me dicen, yo me siento ahogada, uno llega ahí a la orilla y ya no encuentra para dónde ir. Y yo siempre pensaba, no entiendo por qué se sienten ahogados, que llegaron ahí y como que llegan a un abismo y se van a abismar en el mar, se los va a tragar. Y nosotros no pensamos en el mar como un monstruo que nos va a tragar o algo idílico, el mar de los 7 colores. No, es algo natural, como para un montañero santanderiano, antioqueño, un montañero del sur de Bolívar. Son los árboles o los animales que conviven. El mar convive. Sí, no sé si de pronto nos puedas contar un poquito sobre esa realidad de las familias rotas, como lo vemos en la familia de Keila. ¿Cómo es esa realidad en el archipiélago? Sí, muy, muy interesante porque eso de las familias rotas lleva también a la pérdida del idioma, lleva también a la pérdida de las costumbres, que eran costumbres de la solidaridad, adquiridas y traspasadas de las comunidades africanas. Entonces, las familias rotas, y yo casi suelto las lágrimas cuando los niños, como niños, que son los que llevan todos los problemas de los adultos, están ellos en un, no digo en un abismo, pero están en una especie de huracán de donde no pueden salir. Y los adultos, cada uno hace lo que le da la gana. La mamá del niño, el papá, que había sido, en realidad la palabra es narcotraficante, ¿cierto? Ahí lo dicen, que había hecho unos viajes. Y las familias rotas es uno de los grandes problemas de las islas. Y quería mencionar que antes esto no era un problema, porque no sé si saben, pues una de las herencias de África era las familias extensas, donde la abuela se quedaba con los hijos, inclusive los niños de diferentes madres, un padre con diferentes madres, ¿verdad? Y el niño se amanecía en la otra casa, el de la otra casa se venía para acá porque le gustaba más acá el arroz, el rice and beans que hizo esta señora, que no se denominaba madrastra. Todos eran tíos
y tías. Y no se decía tío, se decía uncle, ¿sí? O auntie, a todo el mundo. Al ir desapareciendo las familias extensas y las familias de este tipo de parentesco, donde las mujeres no se agarraban de los cabellos, donde no era mal visto ser la mujer del hombre, que ya tiene varias mujeres. Ese estado de cosas por los que los niños estaban pasando, que me dio profundo dolor, me ocasionó profundo dolor verlos en realidad sin piso, ¿no? Sin piso. Muestra esa problemática. Y eso se debe a que cada vez más las familias, las niñas tienen hijos muy jóvenes, así que cuando la abuela ya no se puede quedar con los niños, porque es muy joven también. Y esa costumbre de tener los niños tan jóvenes ha llegado desde el continente. Y ahora no es un hombre con varias mujeres, ¿por qué no? Sino una mujer con varios hombres. Entonces tiene un hijo de uno, de otro, de otro, de otro, que es una costumbre de algunas partes muy costeñas, digo yo, sin ofender a nadie, pero es la verdad. Y tienen un hijo de uno, después de otro, después de otro. Entonces no puede haber ese tiazgo, ese tiazgo de me voy para acá, me voy para allá, porque entonces las varias mujeres independientes de ese hombre sí se agarran de los pelos ahora. Así que la película muestra ese problema de las familias rotas, creo que bastante bien, bastante bien. Muy Bueno, triste. sí, la verdad es que sí. En especial cuando muestran esa escena donde Keila se ve separada, digamos, de la mujer de su papá que ella considera que es su madre, y luego el retomar esa relación años después, que ella siente no como si le hubiera abandonado una amiga de su papá, sino como su propia madre. Bueno, tenemos otra pregunta en Facebook. Sí, ¿Hay, señor. hay estrategias de revitalización? Una de ellas es el canal de televisión isleño. Se ven programas en idioma raizal y con temáticas jóvenes. Bueno, las estrategias sirven y son bienvenidas, porque mejor que haya a que no haya. El problema es, si yo estoy hablando del idioma, ¿qué idioma es el que estoy promocionando? Y aquí tengo que decir claramente, porque yo hago investigación y mi oficio en la vida es la preservación, la salvaguardia del idioma y de las manifestaciones culturales de mi comunidad. Entonces, si yo voy a hacer un programa en San Andrés, en inglés, el inglés nunca fue un idioma de San Andrés, de las islas, nunca. Y en la tesis lo documento de muchas maneras, que no haya forma de decir que hubo inglés, nunca hubo. Y ahí lo explico, y ahora no me podría explicar por qué, pero ahora no me voy a detener en eso porque no es complicado, pero bueno. En todo caso, si hacen los programas en televisión en inglés, pues es como si en Medellín o en Bucaramanga, o en Bogotá, o en Chía, o en Sopó, o donde estemos, o en Nariño, hacen programas para la comunidad santanderiana, nariñense, de Sopó, de Bello, en inglés. Es falso. Es falso. Pero, y a nadie se le prohíbe nunca aprender inglés. Inclusive hay un instituto muy bueno en San Andrés donde la gente sale aprendiendo la gramática y las estructuras y puede armar frases. A nadie se le ha prohibido nunca aprender inglés, pero el idioma inglés, ¿y a dónde voy? Los mayores
y las mayoras. Y muchos jóvenes que nunca han tenido cursos de inglés no entienden lo que están diciendo en inglés. No entienden esos noticieros. O utilizan estructuras del idioma raizal, les meten palabras en inglés y las vuelven del idioma raizal. Mejor dicho, nadie habla así en ningún idioma. Nadie habla así ni en francés, ni en alemán, ni en español, ni en coreano, metiendo en el coreano estructuras y palabras de otro idioma. Eso es imposible, pero en el idioma raizal la gente piensa que puede hacer eso. Es un problema muy grave, así que pues para ¿quién entiende eso? Nadie, no, ni siquiera aprendimos a escribir en inglés ni nada. Veíamos las clases de inglés igual que ustedes las vieron aquí en donde estoy o en algún sitio de Colombia, ¿no? No sé, eso no es una estrategia para preservar la cultura lingüística de las islas, pero bueno, no sé. Entonces, ¿cuáles serían esas estrategias de revitalización? Las estrategias serían hacer los noticieros, los programas en el idioma raizal. Eso sería lo máximo que le podría pasar al pueblo raizal en vías de extinción. Esa sería la respuesta. Hacer todos los programas y poner el idioma raizal en todos los espacios donde un idioma tiene que estar, que los mencioné, en el sistema educativo, en la comunicación, en la cultura, en la justicia, etcétera, etcétera. Y te cuento, esa sería la respuesta. Y les cuento una anécdota muy, parece simple, pero dice mucho. Un día estaba hablando con uno de los, algo así como líderes, pero no son líderes, y él sabe que yo trabajo con esto, que ese es mi trabajo en el mundo, la protección del idioma raizal. Y él se dejaba hablar, ¿sí? Porque hay personas que no entienden, que empiezan a discutir, que bueno. Y yo le dije, me gustaría ver que los pastores en sus evangelizaciones hicieran el evento en idioma raizal. Yo estoy segura que esa gente, los feligreses, se enloquecerían, se abismarían. Y él saltó de la silla y me dijo, sí, exacto lo que estás diciendo. Mira, un día el pastor que no sabe inglés y por eso repiten el mismo sermón mal hecho y la gente se aburre y por eso no hay nadie que vaya a las iglesias. El pastor lo hizo en idioma raizal y tú vieras la gente cómo se puso. Yo le dije, listo, ahí está, no tengo más nada que decirte, dile a tu pastor que siga haciendo todos los eventos en idioma raizal, ¿no? Entonces, eso va un poco con lo de la televisión y los programas en televisión. Imagínate cómo sería que tú te sientas que tu idioma se respeta y se usa en los medios de prestigio como la televisión, que se escribe en los libros, ¿cierto? Y eso va con eso que se llama el sentido de pertenencia. Si tú no te sientes, si tú no te sientes que estás en los libros, que tu idioma no está en la televisión y en los otros espacios de prestigio, también tú piensas que algo en ti falla, que algo en mí falla, que yo soy un monstruo, que algo no está bien en mi estructura, en mi fisiología. Así que, pues, ¿te imaginas un programa de esto en puro idioma raizal?
La gente se sienta y lo escucha y lo entiende, porque sí, el raizal nuevo y viejo lo escuchan, pero que lo entiendan, que se sientan identificados, es otra cosa. Entonces, ese sería un llamado para las personas que hagan los programas en idioma raizal. Gracias por la pregunta. Bueno, tenemos un comentario. India Alvarado dice, felicidades, muy interesantes estos temas. Y tenemos una pregunta de Jennifer, que dice, quiero felicitar a la profesora por esa labor tan bonita e importante de dar visibilidad a la cultura raizal. Se nota la pasión en la forma de hablar. Y también tenemos un comentario del profesor Senish Vivas, Arait Tisha. No sé si lo pronuncié bien. All right, teacher. All right, teacher. Diles, repite. Bueno, yo creo que entonces ya vamos cerrando este conversatorio. Le agradecemos a la profesora Ruby por estar aquí con nosotros, a las personas que nos acompañaron y esperamos verlos muy pronto en un nuevo conversatorio y esperamos que hayan disfrutado este. Muchísimas gracias a todos a los comentarios tan hermosos y bueno, no me cansaré ni cuando me muera de hacer este trabajo. Muchas gracias.